especial para dar lo mejor, sobre todo a Dios y también para todos los invitados. Así es, hemos tenido 3 días, con hoy 3 días de fiesta, 3 días en los que hemos conocido más del Señor, hemos escuchado su palabra. Hoy termina este maravilloso evento, pero no termina la fiesta espiritual en esta casa. Así es, y los amigos quienes han visitado esta casa no es por casualidad, es porque Dios ha tenido la bondad, el privilegio, ha dado la salud, la oportunidad de conocer nuevos hermanos, nueva gente, y sabemos que para Dios somos una gran familia. Amén, así es, una vez más, bienvenidos a todos los amigos que apenas están llegando, bienvenidos, tomen los primeros lugares, porque como hoy es el último día de celebración, así es. Hoy se viene con todo y vamos a concluir con una riquísima fanesca. Wow, y por cierto, ya ese olorcito, ¿no? Ese olor a fanesca nos invade este espacio. Pero también tenemos muchos regalos para las personas que estén muy atentos, que estén muy alegres, porque tenemos regalo para todos los que van a participar y para los que participaron el día viernes, los que no recibieron el regalo ayer. Así es, bienvenidos, bienvenida por allá la amiga, bienvenidos, estamos entonces ya así para es. Dar inicio. Vamos a pedir un fuerte aplauso a la Iglesia Manantial de Vida. Con esto vamos a empezar ya con este programa, así es que todos felices, contentos porque Dios ha sido bueno. Invitamos al Ministerio Nueva Generación. Claro que sí, porque esta fiesta arranca con muy buena música, alabando al Rey de Reyes, porque hoy es un día especial, hoy celebramos y festejamos que nuestro Dios Todopoderoso resucitó, y a ese Dios es que le alabamos, al Dios vivo, aquel que resucitó, venció a la muerte. Ese es el Señor al que nosotros alabamos. Así y es. Adoramos. Llamamos a hermano Rodrigo Valdés. Listo, por favor, María Yungam. Y sabemos que ese Cristo Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, ese Cristo vivo, a Él celebramos, a Él honramos, y por ende pues vamos a empezar con el Ministerio Nueva Generación. Que el Señor me los bendiga, amada iglesia, y a todos los invitados en esta hermosa tarde. Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. 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 Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. Así que les invito en esta tarde a ponerse de pies. Vamos a alabar al Señor. Amén. Aleluya. Les invito a que todos nos pongamos de pies. Amén. Aleluya. Una vez más vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque Él vive, Él reina. Aleluya. 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 Déjenme decirle algo, mis hermanos. Hoy no celebramos una tumba llena, sino una tumba vacía. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy no adoramos a un mártir caído. Hoy adoramos, alabamos a un Rey de Reyes que resucitó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy adoramos a un Rey de Reyes, aleluya, que ha resucitado. ¿Cuántos dicen
pedirles a todos, que preparemos nuestro corazón y exaltemos al Rey de Reyes con todo nuestro gozo, con toda nuestra convicción. Y vamos a decir todos, con todas nuestras fuerzas, que Cristo vive. Amén. Amén. Él no está muerto, Él está vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creemos que Cristo está vivo? Él está aquí, amén. Así que voy a iniciar este tiempo. Vamos a comenzar con filas, amén. Primera fila, segunda fila, tercera fila y la cuarta fila. Y cuando yo cuente 3, vamos todos a decir: Cristo vive, Cristo vive, amén. Amén. Y vamos a gritar fuerte que Él vive, amén. Porque Él se llevó toda nuestra culpa.
Wow, así empezamos este día de fiesta porque Jesucristo venció en la cruz. Así es, señores y señoras, muy buenas tardes. Y sean ustedes, cada uno, niños, jóvenes, adultos, madre, familia, padre, familia, bienvenido. Este es su lugar, un lugar de la casa de Dios donde todos debemos reunirnos para alabar y glorificar a Dios. Les voy a pedir por favor que levanten las manos los hermanos de la iglesia Manantial de Vida. Alcen sus manos por favor, todos los de Manantial de Vida. Por favor, los que alzaron sus manos, por favor quedarse en la parte de atrás. Les vamos a hacer la cordial invitación a todos los amigos, invitados, familiares, quienes ustedes tienen el privilegio de tomarse los primeros asientos. Por favor, no nos deje las primeras filas vacío, para usted es el asiento. Por favor, los invitados, por favor, tomar los primeros asientos. Vamos a esperar que se muevan. Los hermanos de Manantial, por favor, ayúdenlos a ubicar acá adelante. Ayúdenos a ubicar porque exactamente es esta silla para usted, para que hoy pueda recibir una palabra de bendición, palabras de restauración, motivación, transformación, sea que Dios pueda tener momentos importantes para este día. Amén. Entonces, tenemos todos, por favor, los invitados que están en la parte de acá en la esquina, por favor, los invitados, por favor, pasar acá. Aquí tengo 2 filas de las sillas. Nos sugiere, nos ayuda a ubicar para que todos puedan sentarse en las primeras filas. Entonces, estamos listos para empezar este tercer día de noche de evangelización, noche de prédica, noche de salvación. ¿Estamos listos? Vamos a darnos un fuerte aplauso. Estamos muy contentos de tenerlo a ustedes aquí, disfrutando la tercera noche. Es una alegría de compartir junto con ustedes y una aventura maravillosa. Sabemos que Dios va a hacer este día, esta noche, cosas poderosas, cosas increíbles con todos ustedes. Y continuamos. Vamos a ponernos en pie, por favor, todos los que estamos aquí presentes. Que Dios me los bendiga. Amén o no amén. Amén. Y bienvenidos a nuestros amigos. Vamos a ponernos en pie y vamos a elevar palabras de oración. Querido Señor, te damos gracias. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por la oportunidad que nos das para poder estar en este lugar. Gracias porque nos has ayudado a venir a este lugar. Y hoy prestamos nuestro corazón, nuestro oído a escucharte a ti. Abrimos nuestro corazón para que cada palabra que traes para nosotras lo podamos guardar en nuestro corazón. Nuestra alma te necesita, mi Señor. Nuestra vida te necesita, mi Señor. Todo de nosotros nos disponemos hoy para escucharte a ti, mi Señor. Y cada participación, desde el inicio hasta el final, seas tú tomando el control, Padre. Gracias por este tiempo. Agradecemos, Señor, por todo estas bendiciones que vas a obrar en este día. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y vamos a dar un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Muy buenas tardes. Pueden tomar sus asientos, estimados invitados, Iglesia del Señor. Qué alegría me da tenerlos nuevamente en esta tarde a todos ustedes, de verdad. Esta es su casa para los invitados, esta es su lugar, es el asiento que hemos reservado para ustedes en esta tarde. Y bueno, quiero decirles algo, comunicarles antes de continuar. Y es que en esta casa, en esta iglesia, seguimos unas reglas, todos nosotros, para poder continuar con las actividades, ¿no? Y bueno, y usted se preguntará qué reglas son, qué tengo que hacer y ahora en qué me comprometí. Bueno, es algo muy sencillo, no se preocupe. La primera regla que nosotros debemos seguir es sonreír. Así que yo le invito a que le regale una sonrisa a la persona que está a su lado, salúdelo, dígalo bienvenido, ¿cómo está? Regálale una sonrisa. Yo ya veo bastante sonriendo por ahí. Qué guapos, qué hermosas se ven cuando
sonríen. A su otro lado también, eso, muy bien. Ya. Segunda regla que tenemos que seguir, y esto es muy importante, poner atención. ¿Sabe por qué? Porque en esta tarde vamos a estar dando premios a las personas más atentas. Y estar atento significa que usted también va a prestar mucha atención y va a ver las dinámicas, las coreografías. Si hay que alzar los brazos, usted también los alza, va a estar muy atento a todo. Si hay que brincar, usted va a brincar, va a hacer todo. Todo eso se va a premiar en esta tarde. Y tercero, para finalizar, pero para eso quiero que me ayuden, así que le voy a invitar a que se levante un momentito de su asiento de nuevo, pónganse de pie. Voy a decir la tercera regla, que es la más importante que debe seguir. Ya, la tercera regla es divertirse, pero lo vamos a decir con mucha emoción, ¿ya? Con mucha emoción, la batería también me va a ayudar. A la cuenta de 3, todos vamos a decir divertirse y usted va a brincar de alegría, va a levantar sus manos y va a comenzar el momento de divertirse en esta noche, porque en la presencia de Dios todos nos gozamos, nos divertimos. Amén. A la cuenta de 3 vamos a decir a divertirse. 1, 2, 3, a divertirse. Gloria a Dios. Bienvenidos. Hola, hola, hola. Un gusto volverlos a ver una tarde más a cada uno de ustedes. Conmigo vamos a hacer algo rapidito. Coja a un compañero, al que está a su derecha, al que está a su izquierda, coja a su compañero, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer, a ver, quiero 2 voluntarios. ¿Quién dice yo? 2. Aquí abajito nomás, no acá arriba. Acá, vengan 2, ya sea de acá, ya sea de aquí, ya sea de esta fila, de cualquiera de estas filas que tenemos acá. Solo quiero a 2. A ver, ¿quién dice? O yo lo saco. Yo lo saco. Ya, a ver. A ver, al que está mirando de lado, al que está mirando para atrás, al que está conversando, a ese lo voy a sacar. A ver, de este lado, vamos a ver, ¿a quién le saco? ¿A quién? A ver, hermana, usted, venga acá. Ahora, del lado de acá, vamos a ver, al que está mirando otro lado, al que quizás, a ver, hermano, usted, venga. Ya, aquí. Es facilito lo que vamos a hacer. Cuando yo diga cara, se van a golpear las 2 manos con la hermana. A ver, vamos, un ensayo. Cara, muy bien. Sello, lo van a hacer aquí, exacto. Sello, muy bien. Cara, sello. Cara y sello. Muy bien. Y cuando yo diga cambio de cara, solo se dan. Usted viene a este lugar y usted se va a ese lugar. Y lo mismo los que están ahí. Solo se cambian de lugar. ¿Ya? A ver, vamos. Observen aquí abajo. ¿Ya? A ver. Cara. Sello. Cara. Sello. 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 Dije sello, nada más. Ah, eso. Esta dinámica se trata de que estén muy atentos, ¿ya? Sello. Cara. Cuando yo digo cambio de cara, ahí se cambia. Cuando yo digo cambio, ¿ya? Ok. Ahora sí, vamos. Por favor, me ayudan a mirar. Vamos, 1, 2, 3. Todos vamos a hacerlo, todos. De acá, los de aquí, los del medio, los de la izquierda, todos. ¿Ok? Ya cogió a su compañero, ¿verdad? Ya cogió. Vamos, cara. A ver, aquí no han entendido. Esta fila de aquí. Señoritas. Ah, ok. El público, por favor, subas. Ustedes, los dos. Por allá, por favor. Por aquí no. Vamos. A ver, el público tiene que coger al que esté a su lado. No importa que digan, no lo conozco, no sé quién es,
Aquí no, vamos a conocernos, ¿ya? No diga, ay, no sé quién es. No. Salude y vamos a hacer esto con todos. Las señoritas de acá, las dos, las que están ahí o con las que está acá al lado, ¿sí? Pareja, una pareja, ¿listos? Aquí tenemos ya el ejemplo, por favor. Vamos, ojo. Digo, cara, sello, cara, sello, cara, cambio de cara. Muy bien. A ver, acá no sé qué todavía no está claro las dos señoritas de acá. Los que están por el medio creo que sí lo tienen. Vamos una vez más, ¿ya? A ver, vamos. 1, 2, 3. Cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, cambio de cara. Muy bien. La última, ya, la última. Vamos. Cara, sello, cara, sello, cara, sello, cambio de cara. Cambio de cara. Muy bien. Muchas gracias. Por favor, ¿tenemos tickets para ellos? ¿No? Sí. Gracias. Continuamos. Hola. Muy bien, tomen sus asientos. Esperamos nosotros que ustedes estén muy bien, que se estén divirtiendo. Y hoy traigo un mensaje súper pequeñito, pero muy poderoso. ¿Han escuchado alguna vez acerca de una bomba? ¿Saben lo que es una bomba? ¿No? O traemos una y reventamos aquí. Nosotros, muchas veces, las bombas que han existido por mucho tiempo, por muchos años, hay bombas que son pequeñas como para destruir 1 metro cuadrado. Pero hay bombas un poquito más grandes que pueden destruir un solar. Hay bombas un poco más grandes que pueden destruir un sector entero. Hay otras bombas mucho más grandes que pueden incluso destruir una ciudad. Ustedes han escuchado algunas veces que los países pelean, ¿verdad? Que pelean y que tienen mucho instrumento para atacar. Entonces, dice la Biblia que nosotros tenemos una arma mucho más poderosa que eso. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, esto que tengo aquí, seguramente ¿Han visto los globos más chiquitos? ¿Sí han visto los globos más chiquitos? Sí, ¿verdad? Estos globos más chiquitos solamente se revientan y no pasa nada. Pero un globo como este, que es mucho más grande, se revienta y pasa algo mucho más grande. Dice la Biblia que esta arma que tenemos aquí es así, que ni siquiera se compara a las bombas que destruyen toda una ciudad, porque esta palabra de aquí entra dentro de su corazón y cambia todo lo que hay dentro de usted. Y para eso no solamente tenemos que tener guardada esta palabra en nuestras casas, en nuestras mesas, sino que tenemos que abrir, leer y descubrir qué es lo que hay aquí que va a cambiar en mi vida y va a ser algo nuevo. Y hoy vamos a aprender algo que va a cambiar nuestras vidas. Hola a todos, ¿cómo están? Parece que están tristes. Creo que no han merendado, pero tranquilo, no se preocupe que viene algo súper especial. Bueno, cuando nosotros estamos enfermos, siempre el doctor nos manda a tomar una pastilla o una cápsula. Hoy venimos a aprender una cápsula de poder, ¿no? A ver, pues necesito que me ayuden. Es más, ¿para qué están? Dos más. Vamos a aprender conmigo la cápsula de poder de Hebreo 4:12. Necesito que se pongan de pies todos, porque si no se me duermen. Vamos a movernos a la palabra de Dios.
Miren al frente, ahí está el versículo. No, así, acá. Acá. Vamos a aprender todos, ¿verdad? Miren bien. Bueno, si ven claro, ¿no? Bueno, vamos a aprender. Es Hebreos 4:12. Vamos a repetir conmigo, ¿no? Hebreos 4:12. El que está bien dinámico le va a haber un premio. Hermano Aurelio, busca mira un premio. Ahí trae un premio gigantesco. Ahí traje. Mira, ahí atrás está. No sé, creo que está un Play o un iPhone. Pilas que es un premio súper chévere. Vamos, miren. Vamos a ver, todos vamos a participar. A ver, esta fila ustedes van a hacer la palabra de Dios. Repitan, la palabra de Dios. Eso. La segunda fila va a ser es dinámica. La tercera fila va a ser es viva y eficaz. Pero más fuerte, viva y eficaz. La cuarta va a ser y es poderosa. Ya, vayan. Ustedes se representan cada fila, ¿verdad? Y la fila que está más animada y más súper va a ganar ese premio, ¿verdad? Y vamos a aprender. Vamos a hacer con mímica. La primera fila, vamos. La primera fila, la palabra de Dios. La segunda fila es dinámica. Pero muévanse, dinámica. Dinámica. La tercera es viva y eficaz. Vamos. Viva y eficaz. La cuarta es poderoso. Como Hulk, poderoso. Vamos, la cuarta. La primera fila, vamos. La palabra de Dios. Mira que el que está más pira lo va a sacar acá, ¿verdad? La palabra de Dios. Vamos. Es dinámica. Esta fila creo que van a ganar. La vamos a la tercera. Mi equipo, vamos. Viva y eficaz. Viva y eficaz. La cuarta, poderosa. A ver, vamos. La cuarta, griten la primera fila. Griten la palabra de Dios fuerte. La segunda fila. Va acá. La tercera. La cuarta. Hasta acá llegó el poder. Está súper poderoso. Bueno, vamos ya saben, ¿no? Vamos, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es dinámica, viva y eficaz, poderoso. Ya vamos a sacar un participante de cada fila. Escoja al más dinámico y al más pilas de la primera fila. ¿Cuál? Va a ganarse ese premio. Préstame, hermano. A ver, ve, va a ganar este premio. Es un iPhone, no sé qué es, pero ve, una sorpresa, venga. La primera, cualquiera. Venga, aproveche. Uno de cada fila, una de cada. A ver, de mi grupo, ¿quién viene? ¿Quién viene? Venga. Un invitado. Venga, mi hermanita, venga, que está en primera. Venga, usted, venga. Cualquiera, a ver, ahí viene el primero. Ahí viene el primero. ¡Un aplauso! Vamos, de la tercera fila. Ya está. ¿Ya está acá? Sí, acá está. ¿Ya de cuál faltaría? Ya, aquí está, ya. De la cuarta. Ya está, también ya está. Ahora sí, vamos a ver. Ustedes van a ser los jurados, ¿verdad? Ustedes van a ser los jurados. A ver, todo el versículo, a ver, vamos a ver. Hebreos. Está bien, pero todo el versículo. ¿Se acuerda? Un aplauso, van a preguntar. Por eso tienen que estar atentos. ¿Qué tal si repasamos unas 5 vecesitas, ya? Listo. Vamos a ver con ustedes, vamos a ver. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. 4:12. Una vez más. Hebreos 4:12. La palabra de Dios. A ver, es vueltita. Yo aprendí que era vueltita. A ver. Es que yo me estoy tan emocionado que ya se me olvidó.
A ver, la Vamos, vuelta dice, la palabra de Dios. A ver, mi equipo me está haciendo quedar mal. Pila, pila, pila. A ver, todos tienen que hacer. Anima a su equipo, todos. anima a su equipo, anima a su equipo. Vamos, equipo. dígale. La vuelta. vamos la la vuelta. palabra de Dios. Eso. Ay, ya está, me mareé. ¿Cuál era la otra? Es dinámica. A ver, dinámica. Vamos. Saltando. Eso, dinámica. Muy Ya se bien. va a venir acá. Dinámica, vamos, es dinámica. Vamos, eso. Muy bien. Es dinámica. ¿Ves? Mi hermano sí está activado. Pila. Vamos, es viva y eficaz. A ver, primero con sus manitos, como que se estuvieran dando las vueltas las manitos y una saltada y una gritada. Vamos. Hasta el techo. Es viva y eficaz. A ver, solo mi equipo hizo bien. Allá no, por favor. Vamos, no. a ver, vamos al primer equipo. Vamos. Vamos, abajo. Abajo. Las manos. Viva. Viva. Arriba. Eficaz. Muy bien. A ver. Y la última es la más facilita. ¿Cómo es? Poderoso. Poderoso. A ver, ¿cómo el hermano? Él es un buen ejemplo de poder. A ver, hermano, ¿cómo es la última? Eso. A ver, vamos a ver a los de este grupo como que están desanimaditos. A Sí, ver, no, el primer grupo sí hermana está- Anita con su grupo, por favor, anímele. Ofrézcale algo para el final. A ver, vamos. ¿Cómo es la última palabra? Poderoso. Eso. Ahora Bien. sí. Ahora sí, vamos a- Todo, vamos, ¿verdad? vamos todos, vamos todos. Vamos. Hebreos Hebreos 4:12. La palabra de Dios Vuelta. es Dinámica. Eso. Es viva viva y eficaz. Y es. poderoso. Ahora sí, aquí están los participantes. Ya se aprendieron. Vamos a ver. Vamos de aquí, de esta fila primero, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, vamos. Usted va a decir el versículo completo, ¿eh? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es dinámica y viva y eficaz y poderosa. Hebreo 4:12. La palabra de Dios es dinámica, es viva. Va ganando. Vamos ustedes, va ganando. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es dinámica. Va a descifrar. Poderosa. Vamos, está entre. Vamos, mi hermano. Hebreo 4:12. La palabra de Dios. La palabra de Dios es dinámica. Bravo. ¡Viva! ¡Poderosa! Aplauso. A ver, un aplauso para el participante número 1. Para el 2. Ha traído toda su familia. El tercer. Y el cuarto. Hay un empate. Vamos a pasar a los dos, ¿ya? El resto, bueno, los dos vamos a hacer un desempate, un poquito más. ¿Pueden tomar su asiento los demás? Vamos a ver. Una vez más vamos a repetir y ya terminamos, vamos. Hebreos, para todos, para que escuchen bien. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es dinámica, viva y eficaz y poderoso. Vamos a ver. Con el hermano primero. Vamos usted, mi hermano. Se bloqueó. Hebreo 4:12. La palabra de Dios es dinámica, viva y eficaz. bravo. Vamos aquí. Hebreos 4:12. La La vueltita. palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa.
Ya, ahí vamos, ya. Bueno, hay un ganador, ya, todos sabemos, ya. Pero para el próximo evento, vamos a hacer otro. Vamos, el hermano es el ganador. Un ticket, el hermano, espera un ticket, no se vaya mi hermano, no se vaya, espérese. Un ticket para un premio. Un ticket para el premio, Ahí está, ya, gracias. Bendiciones, que el Señor le bendiga, hasta más tarde. Wow, entonces sí aprendimos cómo es la palabra de Dios. Ya se olvidaron. No, a ver, otra vez, a ver, ¿cómo es la palabra de Dios? Ya, muy bien, por aquí 1, 2, parece que solamente han aprendido, pero ya sabe, más adelante vamos a seguir preguntando. No se olvide de esta cápsula de poder, como lo decía, es más que una bomba atómica, ¿verdad? Porque viene a cambiar todo. En este momento tenemos mucha más diversión, porque una de las reglas es a divertirse. Así es que tenemos al equipo de coreografía con nosotros. Póngase de pie, porque ellos vienen con todo y ellos no pueden, ustedes no pueden recibirlos así sentaditos. Así es que póngase de pie porque el equipo de coreografía los necesita activos. Y así es, y no se olviden porque tenemos premios, así que para las personas más alegres tenemos premios, así que dígale al vecino, al hermano, al que está a su lado, por favor, necesitamos cumplir una de las 3 reglas, que es divertirse. Claro que sí. A ver, ¿quién se acuerda de la regla? ¿Quién se acuerda de la regla? ¿Alguien que haya venido hoy por primera vez? Mientras coreografía se prepara, vamos a hacer un... Claro que sí. A ver, levante la mano el que vino hoy por primera vez. Hoy día. A ver, ahí hay una manito, 2, 3, 4, allá atrás, 5, 6. Los de atrás pueden ocupar los primeros asientos, por favor. Venga, porque allá atrás no los vemos. Venga. Y de este lado, una manito levantada, 2. Ya, los que vinieron hoy por primera vez, entérese que cada vez que usted participa, le damos un ticket muy bonito y ese ticket le hace acreedor de un premio para que no se vaya con las manos vacías, ¿cierto? Entonces, cuando le digamos vamos a tener participación, usted viene corriendo, sin pensarlo dos veces. Y si decimos cara. ¿Qué pasa sello, cuando decimos cara? Ya saben, atento, ¿ya? Por ahora, el ministerio, el grupo coreografía, ¿ya? El audio, por favor. Atento, porque ya mismo vamos a preguntar cara, sello, ya saben cuál es la dinámica, ¿sí? Y también para los que hacen los pasos igualitos, como el equipo de coreografía. Vamos a ir todos. Recuerden, una de las 3 reglas es divertirse. Es el momento donde nos hemos reunido para olvidar. Despertar, te cantaré. Eso. Mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará.
¿Cuántos? Dos participantes. Dos ¿sí? participantes, Dos un hombre y una mujer. participantes. Vamos rápidamente. ¿Alguien? Dice a cualquiera de los participantes vamos a llamar. Llamamos A ver, de pronto a alguien. de los que hoy recién vinieron, a ver, uno de los que recién vinieron hoy. Los que vinieron hoy por primera vez. A ver, ¿quieren Los que premios? vinieron. Pasen, porque tenemos premios para ustedes. Eso, ahí tenemos acá, tenemos un participante, Ya. tenemos dos Hoy vienen participantes. por primera vez. ¿Sí? Acá Ya, a ver, tenemos necesitamos también por primera una- vez, venga, por favor, ustedes tienen que ingresar ya a partir de hoy en el grupo de coreografía. Así es que vamos a premiar a los dos. Claro que sí. pero- A ver, su nombre y dónde está la barra. Ya, ven, un poquito más acá adelante. Ya, su nombre. Dylan. Irán. ¿Con quién vino? Dylan. Dylan. ¿Con quién vino? Con mi mamá y mi papá y mi hermano. Vino con papá, mamá y hermano. Toda la familia. ¿Y por qué lo mandaron solito? ¿Ah? ¿Por qué Pueden lo tomar mandaron asiento ya, solito tomen a asiento, tía participar? Ari. Tomen asiento, por No favor. sé. Llame a uno de sus acompañantes, a uno. Puede ser al papá. A mi hermano. ¿Cómo se El llama? hermano de Dylan, el hermano. Venga corriendo el hermano. ¿Dónde está el hermano? Ven. Allá Venga, con mi rapidito. mamá. El hermano de Dylan, ¿dónde está? El hermano de Dylan, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llámelo por el nombre, llámelo por el nombre. David. David, venga, por favor, David. Venga para que pueda recibir el premio. De pronto puede ser el ganador. ¿Está David? ¿Dónde está David? David, ¿dónde está? Allá atrás. Dice que no quiere pasar. ¿Dónde está David? A ver. Al lado de mi mamá. Hasta que David No, no, pase, ya, vamos sí. a preguntar Pregunte, acá. por favor, Su allá. nombre, por favor. Isaías, Isaías. ¿Con quién vino? ¿Solo, acompañado? ¿Con quién vino? A ver. con mi tía, con mi abuelo, con mi tía y con mis hermanos. Vino con la tía, el abuelito y los hermanos. ¿Llamamos a alguien más, Dianita, de pronto acá, un participante? A ver, ¿llamamos a quién? ¿Llamas a su tía, a su abuelito? ¿Quién quiere que te acompañe aquí? A ver. A Matías, ¿A Matías o a tu tía? ¿Qué dijo? ¿A la tía? ¿A quién? ¿A quién? Adrán. A ver, venga, por favor, venga. A ver, rapidito Venga, vamos a venga, tener sin los miedo, venga, participantes. sin ¿ya? miedo, eso, ¿Y muy qué bien. pasó con David? No ha venido David. No vino David, no. Entonces que se llame quedó. al papá o la mamá. A ver, llame al papá o a la mamá. Sí vino, pero no quiero venir. Sí vino, pero no quiere premio. Bueno, no hay problema, entonces No hay tenemos problema, ya tenemos tres participantes. Solo los Ahora niños. sí. Qué raro que los niños sean más valientes Sí. que los más adultos, ¿no? Los niños quieren premio. Los niños siempre están y los atentos. adultos quieren... No sé qué Fanesca. quieren. A ver, entonces póngale por favor la pista a la cuenta saben, de 3. Solamente Ustedes la deben hacer primera tal y cual como parte. hacen los Ya de saben, coreografía igualito, para poder llevar si el no, premio. no se puede el premio. Igualito. Vamos, 1, 2. ¿Y estás seguro de llevar el premio o no? ¿Y Está por muy qué complejo, pasó? ¿Por qué dice. pasó si no sabe si va a llevar o no? ¿Estamos listos con el audio, por favor? ¿Está listo para recibir el premio? Sí. Pero para llevar el premio tiene que hacer mejor que los de acá adelante, los de coreografía, ¿ya? ¿Y usted está listo para llevar el premio? Sí. ¿O solamente la fanesca? El premio y la fanesca. Vamos, entonces, por favor, pista, por favor. Pista. Y parece que se demoran un poquito todavía. Ahora sí. Y atento al público, ustedes son los jurados calificadores, ¿sí? A ver, Eso. póngale. Ánimo, póngale actitud. Eso. Despertar, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior. Muy bien, pare. Salva- Muy bien, ahora sí, ustedes solito, un pasito. Ahora sí, pista, por favor, y el público, Vamos, ahora sí lo vamos a que se premiar. acuerde ahora, Sí, lo que se vamos. acuerde, ya. 1, 2 y 3, póngale Eso. pista ahora. Audio, por favor. Audio, play, póngale play, por favor.
Y el público, usted es el Participante, jurado un calificador. poquito, por favor. Pasión, Eso, muy bien. todos Ahora sí, verán. vamos. Dylan. Aplauso para Dylan, por favor. Ahí parece que sí tiene barra, Dylan. Muy bien por acá. Aplauso para. Isaías. Aplauso para Isaías. Ya, y por aquí, aplausos para quién. Adrián. Aplausos para Adrián. Ya, listo, tenemos ya un ganador. Sí. A ver, ¿quién es el ganador? ¿El jurado? A ver, aquí, por el medio me parece que es. A ver, aplauso nuevamente para el participante número 2. Ya. Y para el número 1. Número 3. Ya, me parece que el 1 y el 2. Sí, el 1 Así y es, el 2. 1 y el 2. Reciban su premio, por favor. Guarden ese ticket. Al final vamos a hacer la entrega. Y gracias por participar. Muchísimas gracias. Continuamos. Listos, ya sabe, en breve haremos más preguntas y ahí se voy a pedir a los niños. Yo sé que todos los niños son bien participativos y saben muchísimo, pero Los mande niños, a por su ahora, papá o a su mamá, ¿ya? Sí, ayer habíamos dicho que los niños deben estar Exactamente. en el edificio, están con las maestras de escuela dominical, pero los que no escucharon, los que vinieron por primera vez, se llevan premios también. Así ¿sí? es, ya, vamos a hacer algo. Los niños, usted que quiere pasar a participar, venga con su adulto, ¿ya? Con su mamá o su papá, tráigale corriendo, tráigale así sea jalando, pero tráigalo, ¿ya? Para que puedan participe y lleven participar. premios, porque tenemos muchos premios. A continuación tenemos también la participación de los jóvenes. Listo, ¿y se acuerdan cómo es la palabra de Dios? Hola, hola. Una vez más, ¿cómo están? Un gusto volverlos a ver otra vez. Hoy he traído una palabra para cada uno de ustedes. Una palabra que lo necesitamos. Y la palabra está en el libro de Isaías 41:10. Nos dice una parte muy importante y quiero que ustedes lo sepan. Y es muy necesaria para nuestro diario vivir. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La consulta por el tema de que Dios me va a cuidar. ¿Cómo yo puedo resolver el tema que está sucediendo en este momento? El miedo, la acusación, el terrorismo que existe. ¿Cómo puedo yo salir de eso, de tantas situaciones que está pasando en este momento? Eso. Todo esto te vas a pensar. Todo lo que te va a pasar. Todo esto te va a pasar. Imagínate tu familia, tus hermanos. En Isaías 41:10 le está diciendo el Señor que no temas, porque Él está contigo. Él va contigo. ¿Tú crees que el Señor va contigo? Él va delante de ti. Donde tú estás, Él está. ¿Tú crees lo que dice la palabra? La palabra es real. Aquí dice, no
tema. Tú tienes miedo. Todo. Aquí te tengo tu historia. Mira tu familia, tus amigos. El Señor me dice que Él está conmigo. Yo estoy contigo. Nadie está contigo. Solo yo. La palabra del Señor Todo me dice domino que está aquí. que Él está conmigo. A la salida no sabes lo que te va a pasar. El Señor no me ha dado a mí un espíritu de temor. Tienes miedo, se te ve. El Señor me ha dado a mí espíritu de poder, de dominio. Yo tengo el poder. El Señor está conmigo. Espíritu de miedo, tú no vas a venir a atemorizarme. La palabra es real, es poderosa. Te digo, espíritu de miedo, fuera en el nombre de Jesús, fuera. El miedo puede venir. El miedo puede llegar, amigos. El miedo puede estar tocando la puerta. Pero recuerden lo que dice en la palabra del Señor. En Isaías 41:10. El Señor es claro con su palabra. Si usted cree, Él dice, no temas. Él está con nosotros. Él está delante de nosotros. El Señor va a estar con usted. Tú eres ese valiente. Tú eres esa persona que el Señor ha escogido. No por casualidad usted está aquí. Pero, ¿cómo puedo yo confiar en lo que está ahí escrito? Si eso es escrito por muchos hombres, ¿cómo me confío yo que eso es de Dios? Muy bien, así me gusta, que dudes. En 2 de Timoteo 3:16 dice su palabra que toda escritura, no una parte, toda es inspirada por Él. Todo lo que está aquí, amiga, es real, es de Dios. No le Hay creas. miles de promesas. No le creas. Hay miles de promesas aquí. Solamente tienes que leerla, atesorarla. Vendrán a decir que es de hombres, pero como dice en 2 de Timoteo 3:16, todo lo que está aquí es inspirada por Él. Es para ustedes. ¿Lo creen? ¿Pero qué haces? ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás engañándole a todas estas personas. ¿Qué le estás diciendo acerca de la palabra de Dios? ¿Quién cree eso? No. Ese libro es escrito por un hombre. ¿Cómo Dios va a escribir la palabra de Dios como lo dicen todo el mundo? Basta. Estás mintiendo. Eso no existe. Esta palabra es poderosa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No. Porque es inspirada por Él. Es mentira. Es de sus pensamientos. Espíritu de duda. No vas a venir aquí tú a decir que esto es escrito por hombres. Es falso. Esto es directamente del Señor. No puedes venir a hacer esto. Espíritu de duda. Te digo en el nombre de Jesús. Fuera. No. Fuera en el nombre de Jesús. El miedo, la duda va a llegar a su casa. Va a golpear su puerta. ¿Y cómo usted lo va a recibir? ¿Le va a decir no, no te creo? ¿O va a decir sí,
entra miedo a mi casa, entra a mi familia. Es verdad, es por gusto ir a la iglesia, ahí donde se congregan, porque todo lo que dicen son hombres pecadores, son hombres que no tienen nada de testimonio. No deje que la duda, no deje que el miedo, el temor. El día de hoy vine porque realmente sufro una enfermedad terrible de muchos años. ¿Y será que si hoy creo puedo ser sanado por alguien que usted dice ser, por el Señor que usted comenta? ¿Sanarte? ¿De verdad crees que Jesús va a librarte de mí? Mucha gente cree en eso, pero nadie te ha sanado. Si crees en el Señor Jesús, serás sano. El Señor Jesús, al llevar su cuerpo a aquella cruz, llevó el dolor. Dice que por sus llagas somos sanados. Te he visitado antes, ¿verdad? ¿No recuerdas la noche que esperabas un resultado? ¿Cómo te temblaban las manos? No, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué pierdes el tiempo aquí? Sí, es verdad. La enfermedad me atacó. No, pero el Señor me ha dado una promesa. Todo lo que dices es mentira. Jesús se llevó toda enfermedad en la cruz. Eso no es verdad. Nadie se va a sanar. Mira a esta gente cómo está sufriendo. La palabra del Señor es real. Todo lo que dices es mentira. Enfermedad, tú no puedes venir a tocarme en mi familia. No puedes venir a decir, aquí que estás enfermo y que no vas a sanar. No, porque Jesús se llevó toda enfermedad, se llevó todo dolor en aquella cruz. Y por sus llagas somos sanos. Lo dice su palabra. Escrito está. Espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad, no vas a venir acá. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Miedo. Cuando se sienta completamente duda. Solo. Y enfermedad nos va a llegar. Recuerden, amigos, en Juan 14 nos dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Usted está aquí porque usted cree en ese Jesús. Él es el único que puede darle la vida. Él es nuestra esperanza. Que el Señor les bendiga. Gracias. Muchísimas gracias, fuertes los aplausos. Jesucristo sana, salva y restaura. En este momento vamos a poner todos de pie. Tenemos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Y dígale al hermano, al amigo que está a su lado, poner mucha atención. Una de las reglas que habíamos aprendido, vamos a invitar en esta tarde a nuestro querido pastor Jimmy Rivera, quien va a estar compartiendo la palabra del Señor. Jimmy Ramírez, ¿sí? Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro pastor, a nuestro misionero, que siempre está muy atento y también al servicio del Señor, y sé que en esta noche Dios trae una palabra para cada uno de nosotros. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Alguien recuerda qué celebramos hoy día? ¿Alguien recuerda qué celebramos este día? ¿Qué cosa? No sé si estamos rezando, no sé. Hoy celebramos aquel que la muerte no pudo. Hoy celebramos aquel que la cruz no pudo. Hoy celebramos la resurrección del Hijo de Dios. Hoy celebramos que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y si Él está sentado, entonces usted y yo tiene que darle el mejor aplauso a los aplausos, porque es gracias a Él, es gracias a su amor, es gracias a su misericordia, es gracias a su bondad que hoy el Señor le ha placido que usted esté en este lugar. Amén.
Al que está a tu lado, dile, qué hermoso te ves en esta tarde. No importa si es feo, tenemos la gracia de Dios. Quiero que lo veas. Dile, qué hermoso, qué hermosa te ves en esta tarde. Y si no le hablas, entonces dile, pero sonría, porque ¿sabes qué? Una sonrisa alegra el corazón. El deseo de Dios, el anhelo de Dios, los de repente de Dios es que usted sonríe en la vida. Los amargados hoy no han venido, hoy han venido aquí los agradecidos por parte del Señor. Uy, poquito, voy a repetir. Hoy los amargados no han venido, hoy estamos aquí agradecidos porque al Señor le plació darnos vida, darnos salud. Al Señor le ha placido que usted tenga la mejor familia que puede tener en esta tierra. Si usted está al lado de su esposa, al lado de su esposo, dígale, amor, aunque estás gordita, amor, aunque ya estás viejito, déjame decirte que todavía te amo. Todavía eres la mujer o eres el hombre que roba mis ilusiones, roba mis sueños. ¿Que están peleados? Y si usted está con su hijo, con su hija, dígale, cariño, eres el mayor regalo que Dios le ha dado a mi vida. Hijo, no importa las veces que tropieces, las veces que caiga, déjame decirte que siempre vas a contar con mamá y papá. Para nosotros los padres no hay hijos malos, para las madres no hay hijas malas. A veces somos los padres los que no hemos aprendido a darle lecciones de vida a nuestros hijos. ¿Me hago entender? Hoy se fue a la iglesia. Creo que dije algún pecado no concebido. Vaya conmigo rápidamente, el tiempo es corto. Hoy, como estamos temprano, me ha dicho pastor, puede predicar 3 horas. Gracias por ese amén. No se asuste. Vaya conmigo al libro de Efesios. Rápidamente, Efesios. Hoy quisiera parafrasear para que usted logre entender lo que el Señor le quiere hablar a su vida. Efesios, capítulo 2. Verso 1, ya se van a sentar tranquilos. Van a tener 3 horas para sentados, así que mientras tanto disfrute el estar de pies. Tenemos todos Efesios capítulo 2, verso 1, del 1 al 4. Vamos a encontrar unas palabras muy repetidas. Yo quiero que usted le ponga énfasis en las palabras repetidas. Dice así el libro: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos vivos. ¿Cómo? Así como en su casa grita, diga fuerte, muertos. No me grite. En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la obediencia. Lea conmigo. Tienen la pollita, ¿verdad? ¿Quién como ustedes? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos santos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, escuche, por naturaleza hijos de paz. A usted le gusta estar entonces airado, ¿verdad? Lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es pobre en misericordia. Estoy parafraseando. ¿Qué es qué cosa? Rico, ¿en qué? En misericordia, por su poco amor. Por su gran amor con que nos amó. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Cierra sus vistas. Padre, en esta preciosa tarde y noche, Dios, queremos hablar de tu palabra. Señor, haz lo que tengas que hacer. Como siempre te lo he dicho, si tienes que exhortar, exhorta.
Si tienes que animar, anima. Si tienes que consolar, consuela. Pero Señor, que no salgamos de este lugar como hemos entrado, sino que salgamos con un desafío, salgamos diferente, salgamos llenos de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte, por favor. Si lo vas a hacer, dale. Si le vas a dar ese aplauso al Señor, dale. No te detengas. Si quieres honrar a Dios, dale. Hoy quiero hablar con el tema, pero Dios nos dio vida. Leímos esos 4 versos y encontramos algo relativo, encontramos una palabra repetitiva que es la palabra pero Dios. Amado, la persona que escribe este libro, coincidentemente, es alguien que odiaba a los evangélicos. Es alguien que menospreciaba a los cristianos. Tanto así que incluso fue testigo de varias muertes. Tanto así que fue testigo de varias gente que flagelaban a varias personas. Él castigaba por el único pecado que esta gente decía o hacía, era hablar de Jesús. Y estoy hablando del Señor Saulo de Tarso, porque antes de que tenga el encuentro personal con Jesús, este hombre, aunque conocía leyes, aunque tenía el conocimiento erudito, el conocimiento bíblico de aquel entonces, aún así odiaba a los hijos de Dios. Algo similar sucede en nuestros días, ¿verdad? Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, se te esconden. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, te cierran la puerta. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, te lanzan huevos podridos. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, te lanzan tomates podridos. Porque yo lo he vivido. Pero ¿sabes qué? Cuando este hombre tiene un encuentro personal con el Salvador, cuando este hombre tiene un encuentro personal con el Cristo resucitado, cuando este hombre tiene un encuentro personal, cuando este hombre iba camino a Damasco precisamente a perseguir a los discípulos, se le aparece el Hijo de Dios, se le aparece aquel que estuvo en la cruz, se le aparece aquel que fue a la tumba, se le aparece aquel que al tercer día resucitó y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ese mismo Cristo, ese mismo Jesús que se le apareció al apóstol Pablo, hoy te está diciendo a ti, Pedro, María, Juan, Timoteo, Bartolo, Julio, como te llames, ¿por qué tu corazón es tan duro? ¿Por qué no me permites que yo pueda entrar en tu corazón y hacer cosas que nadie en esta vida lo va a hacer por ti? Ese Jesús es el que nosotros predicamos. Y después de una experiencia, después de un tiempo, cuando ya Pablo era cristiano, lo mismo que él le hacía a los evangélicos, ahora se lo hacían a él. Recuerde, lo que tú siembras en esta vida, tú vas a cosechar. Por eso es importante que usted siembre en buen terreno. Por eso es importante que usted siembre en sus hijos buenos valores. Por eso es importante que usted siembre en su hogar buenos principios. Si usted no quiere que su hijo sea ladrón, entonces usted no tiene que robar. Se fue a la iglesia. Si usted no quiere que sus hijos, su hija sea mentiroso, mentirosa, entonces usted no tiene que mentir. ¿Me hago entender? Hoy los padres creemos que con darle un teléfono o algo a nuestros hijos es más que suficiente. No, estamos dañando, estamos lastimando a una de las mejores generaciones, porque recuerde, su hijo es una generación importante para Dios. Por eso el verso que hemos leído dice: pero Dios, que es grande en misericordia, que nos amó con tanto amor, que aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, Él envió a su Hijo a esta cruz para que a través del gran sacrificio de Cristo en la cruz nosotros podamos ser redimidos de todos los pecados. A su nombre. Hermano, cuando Pablo dice: pero Él
nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Esta afirmación la hace Pablo después que él tuvo ese encuentro personal con el Señor. Hermanos, todos, amigos, amigas, todos en esta tierra estamos aquí con un propósito específico. Tal vez tú no lo sepas, tal vez tú no lo conoces, pero déjame decirte que en el momento de que tú naciste, no importa si es en un hogar católico, no importa si es en un hogar cristiano, no importa en qué tipo de hogar tú te hayas crecido, hayas nacido, tú tienes un propósito definido que Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que tú descubras cuál es el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. ¿Debo entender? Salmos 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y usted que no conoce de Jesús va a decir: ¿y pastor, qué significa eso? Significa que cuando tú le rindes tu corazón, cuando tú le rindes tu vida al Señor, Él va a empezar a hacer cambios radicales en su vida. Él va a hacer cambios radicales en tu hogar. Él va a hacer cambios radicales en tu matrimonio. Él va a hacer cambios radicales con tus hijos. Él va a hacer cambios radicales en tu vida. ¿Por qué? Porque desde el principio usted y yo fuimos destinados, fuimos predestinados no para vivir en miseria. Usted y yo fuimos destinados no para vivir en violencia. Usted y yo fuimos destinados no para vivir en pobreza. Usted y yo fuimos destinados para que juntos alabemos el nombre del Señor. Usted y yo fuimos destinados para que juntos glorifiquemos el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque aquí no te estamos predicando religión. Aquí no te estamos predicando fantasía. Aquí te estamos hablando los principios divinos que están establecidos en la palabra de Dios. El verso dice que aún estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida. El pecado nos ha matado espiritualmente. Si de pronto tú tienes vida físicamente, pero tu alma está muerta espiritualmente, y Dios necesita rescatar tu alma. Dios necesita restablecer tu alma. Dios necesita restaurar que el alma tuya tenga una relación con el Creador, con el Hacedor, con el que nos da vida, y ese es nuestro Dios. ¿Me voy a entender? Hermano, uno de los propósitos de Dios para usted es que Él tiene un plan diseñado. Él tiene un plan ya establecido. Segunda de Corintios, todos lo sabemos. Segunda de Corintios dice, de modo, y aquí yo quiero que usted entienda algo, porque mucha gente dice, no, es que yo ando con Dios. No, es que yo sirvo a Dios. No, es que Dios me quiere a mí. Pero hay algo importante. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en. Ahora, el término en significa no que Cristo vaya a mi costado, no que Cristo vaya adelante, no que Cristo vaya atrás. Cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo este texto, de modo que si alguno está en, ese término en, amigo, amiga, significa cuando Cristo realmente entra en el corazón del ser humano, comienza la transformación. Mientras el corazón no le abra a Cristo, no le dé la oportunidad, nunca vas a poder cambiar, nunca vas a poder ser distinto. Por eso nosotros necesitamos abrirle nuestro corazón, rendirnos al Señor y decirle, Señor, haz de mí lo que tú tengas que hacer. La gente dice, no, yo estoy bien. La gente dice, no, el evangelio no es para mí.
El evangelio es para esos locos. El evangelio es para esos que les gusta perder el tiempo. Déjame decirte que el evangelio es poder de Dios, que el evangelio es vida eterna, que el evangelio es sanidad, el evangelio es liberación, el evangelio es transformación, el evangelio es decirle: Señor, todo lo que yo tengo no es mío, todo te pertenece a ti, porque tú me has dado todo. Si estoy vivo es porque a ti te place que estés vivo. Si estoy sano es porque tú quieres que estés sano. Si tengo esposa es porque a ti te ha placido. Si tengo hijos es porque a ti te ha placido que yo sea bendecido. Nada es nuestro. A su nombre. Hermano, el ser humano por sí solo no va a cambiar. Las terapias no van a solucionar. Las entrevistas con el psicólogo no van a mejorar. ¿Sabes cuándo va a mejorar tu vida? Cuando tú le digas: hey, Dios, si eres real, hazte real en mi vida. Pablo lo experimentó. Pablo odiaba a los evangélicos. Pablo mataba a los evangélicos. A él no le importaba si era hombre, mujer, niño. A él lo que le importaba, con tanto odio tenía Pablo, que lo que hacía matar, matar, matar. Hoy en día hay mucha gente que no le quiere abrir su corazón al Señor. Y es por eso que viven amargados. Y es por eso que viven solos. Y es por eso que la familia los abandona. Y es por eso que no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque la raíz de que todo eso le suceda al ser humano es porque el ser humano no quiere reconocer que sin Dios no somos nada. A su nombre. Amados, es solo a través de Cristo Jesús que tenemos vida. ¡Wow! Es solo a Él, es solo por Él, es solo a través de Jesús que tenemos vida, es solo a través de Jesús que tenemos paz, es solo a través de Jesús que tenemos esperanza, es solo a través de Jesús que tenemos seguridad, es solo a través de Jesús, mi hermano, es solo a través del Hijo de Dios que nuestras vidas son transformadas. No es la brujería, no es la macumba, no es la santería. Todo eso es basura ante el poder sobrenatural de Jesucristo, el Hijo de Dios. A su nombre. Hermanos, por algo Pablo dice, Pablo reconoce, Pablo siendo un erudito, Pablo siendo un maestrazo, dice en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que nuestra carne pide? Pide pasión. ¿Qué es lo que la carne pide? Pide venganza. ¿Qué es lo que la carne pide? Pide destrucción. ¿Qué es lo que la carne pide? Pide maldad. Esos son los deseos de la carne. Pero cuando los deseos de la carne son doblegados por el poder del Espíritu Santo de Dios, déjame decirte que entonces las cosas negativas que antes sentías ahora empiezan a transformarse en cosas positivas. Si antes odiabas, ahora amas. Si antes insultabas, ahora bendices. Si antes maldecías, ahora abrazas. Recuerda, el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En ese verso, cuando dice las cosas viejas, quiere decir todas las cosas negativas, todo lo malo, todo lo feo, todo lo horrible, todas las cosas que te alejan de Dios. Todo eso tiene que quedar sepultado juntamente con la cruz y resucitar como un hombre verdadero, como una mujer verdadera. Tienes que levantarte y ser transformado por la resurrección de Cristo Jesús. ¿Me hago entender? A su nombre. Hermanos, Gálatas 2:20 dice, y esto me encanta, para aquellos que dicen, no, yo no necesito de Dios. Porque he escuchado a mucha gente que me dice, no, pastor, yo estoy bien. No, pastor, tengo buen trabajo. No, pastor, yo estoy totalmente sano. Pero Gálatas me dice, Gálatas 2:20 me dice, mas Cristo vive en mí.
Otra vez vemos a Pablo reconociendo. Yo decía ayer, es importante que reconozcamos nuestra condición de vida. Si usted no reconoce su condición de vida, permítame decirle, con todo el respeto que usted se merece, con todo el aprecio que le tengo, siempre su vida será miserable. Siempre en su vida habrá fracaso. Siempre en su vida habrá cosas negativas. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dice? Y ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Si usted desea días mejores, permítale que Cristo viva en usted. Si usted desea una estabilidad en su hogar, permítale que Cristo viva en usted. Si usted desea tener una relación de padre a hijo, de madre a hija, entonces permítale que Cristo sea el centro de su hogar. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y esto es importante, wow. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo preguntara hoy de los padres que estamos presentes, ¿alguno de ustedes sería capaz de dar a su hijo o a su hija para que sea crucificado en una cruz? Usted va a decir no, ¿verdad? No lo va a hacer. Así tenga 20 hijos, no va a matar a uno de ellos, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es su sangre, porque es su hueso, porque es algo que es suyo. Imagínate. ¿Y por qué entonces Dios envió a su hijo a esta tierra? ¿Sabes algo? Los ángeles estaban deseosos de cumplir ese trabajo. Los ángeles estaban con el anhelo de ellos bajar y hacer todo lo que Cristo hizo. Pero ¿sabes por qué Dios no le permitió? Porque Dios no da nada a medias, porque Dios no da lo último, porque Dios no da el rechazo. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios siempre nos da lo mejor de lo mejor. Yo pensé que iba a decir amén. Dios siempre nos va a dar lo mejor de lo mejor. ¿Y cuál es lo mejor de Dios? ¿Cuál era lo mejor? Su Hijo. Él se entregó por usted. Él se entregó por mí. Él no de repente de Dios. Él no de repente de Dios, amados hermanos, amados amigos. Él va a trabajar de cualquier manera para que nosotros nos podamos acercar a su presencia. Amados amigos, el mundo hoy en día solamente vive angustiado, desesperado, depresivo, melancólico, adicto a alguna circunstancia, vive infeliz, vive derrotado, vive cansado, vive tantas cosas en su corazón, solamente vacío. Es lo que encontramos en la sociedad. Ese vacío no lo va a llenar la droga, ese vacío no lo va a llenar la venganza, ese vacío no lo va a llegar a hacer cosas negativas. El único que puede llenar ese vacío se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy queremos decirte a ti, amigo y amiga, no importa la condición que te encuentres, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés atravesando. Él dice, pero Dios, que es grande en misericordia, Él nos va a ayudar, Él nos va a capacitar, Él nos va a alentar, Él nos va a dar la mano y Él nos va a decir, no estás solo. Aleluya. Al que está a tu lado dile, oye, tú no estás solo. Oye, tú no estás sola. Tú tienes al Señor. Hermanos, Dios ama al pecador. No sabe cuánto ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios te ama. Sí, te invitaron, pero ya estaba establecido desde la antigüedad que tú vengas este día y escuches esta palabra. Dios te ama. Dios te ama.
Dios te ama. Él no quiere que te mueras sin fe, sin esperanza y consuelo. Él quiere que tengas una vida y una vida abundante en esta tierra. El deseo de Dios no es pasar hambre. El deseo de Dios no es ser pobre. El deseo de Dios no es fracasado. El deseo y el anhelo de Dios es que tú vivas una vida llena de bendiciones. Que tú vivas una vida en armonía con tu familia. Que tú puedas relacionarte con tus hijos, con tu hija, con tu esposo. Ese es el deseo de Dios, pero para eso necesitamos tener vida, y esa vida solamente la da Jesucristo, el Hijo de Dios. A su nombre, hermanos, la Biblia dice, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Termino con esto. El pecado siempre te va a pagar mal. El pecado siempre te va a traicionar. El pecado siempre te va a dar la espalda. Al momento va a parecer hermoso, al momento va a parecer lindo, pero va a traer consecuencias negativas. Mas la dádiva de Dios, ¿qué es dádiva? Es regalo. ¿Qué es dádiva? Es premio. ¿Qué es dádiva? Es un don. Es algo que usted y yo no lo merecíamos. Hermano, muchas veces hemos sido tan malos, pero recontra que tan malos. Pero cuando la gracia de Cristo ha venido a nuestras vidas, wow, cómo nos ha transformado. Yo conozco gente. Tengo un amigo que hoy es un evangelista y él me dice, Jimmy, aunque Dios me cambió, yo maté a 20 personas, aunque ahora soy libre, pero sé que las consecuencias negativas me arrastran y yo oro y pido perdón. ¿Por qué? Porque cuando vienes a Cristo eres nueva criatura. Gracias por eso, amén. Cuando vienes a Jesucristo, las cosas que hacías ya no empiezas a hacerlas. ¿Por qué? Porque ahora empiezas a tener temor de Dios. Nuestra ciudad, nuestro país está como está. No es por culpa del gobierno, sino que muchas veces las acciones que se cometieron en el pasado por nuestros padres, hoy la están pagando mucho de nosotros. Pero nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para reconocer nuestros errores. Nunca es tarde para entender que eso es de repente de Dios. Llega a mi vida para hacer cosas mejores. Ponte de pies. Amigo y amiga que está presente, déjame decirte y déjame desafiarte. Y déjame motivarte a que tengas un encuentro con el personal, con Dios. A que tengas un encuentro personal con Jesús. Usted va a decir, pastor, usted no conoce, mi esposo es así, asado. Sí, yo tal vez no conozca a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Pero Dios sí los conoce. Porque delante de los ojos de Dios estamos todos. Nadie se puede esconder de la presencia del Señor. Hoy quiero animarte, quiero decirte, permítele, date la oportunidad a ser diferente, date la oportunidad a cambiar. Hay pastores que mi esposo ya no lo soporto, no sé si lo envío al cielo o al infierno, no importa, date una nueva oportunidad. Ay, pastor, si usted conociera a mi esposa, es la chismosa del barrio, date una nueva oportunidad. El Cristo que te estamos presentando aquí es un Cristo que transforma, es un Cristo que cambia. Ayer yo dije, yo vengo de un hogar muy triste, padres separados, padres divorciados, hijos de varios compromisos, pero cuando yo vine a Jesús, yo decidí cambiar mi generación. Tú necesitas cambiar tu generación.
Porque tu generación se puede estar perdiendo, pero si tú la empiezas, se la entregas al Señor, Él la va a transformar. Yo un día le dije a Dios, yo no quiero vivir, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Yo hoy renuncio a todas esas cosas negativas, yo hoy renuncio a todas esas cosas feas, pero mis hijos no van a sufrir lo que yo sufrí. Mis hijos no van a padecer lo que yo padecí. No es como tú empiezas, escúchame, no es como tú empiezas, sino cómo van a terminar tus días aquí en la tierra. La iglesia ora, por favor, la iglesia ora, los evangélicos oran. Por favor, todos los hermanos me cierran las vistas, los evangélicos, los amigos, quiero que me vean. Si aquí hay amigos, si aquí hay amigas, quiero que me alce la mano, así nomás, rápidamente. Dios les bendiga, bienvenidos. ¿Alguien más? Bienvenidos. ¿Alguien más? Bienvenido, bienvenido. Por acá, bienvenido. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero invitarles a que por favor puedan venir un ratito acá adelante. No les voy a morder por si acaso, solamente quiero orar por ustedes. ¿Quién se atreve? A ver los ujieres. Hay amigos, yo sé que hay amigos. Permíteme darte un consejo. Ven a este lugar. Vas a ver las cosas que Dios va a hacer con tu vida. No son los años que tengamos, no importa. Así tengamos 90 años, mientras tengamos fuerzas y vida y energía, podemos servir al Señor. Otro valiente, alguien más que pueda venir. Yo vi manos alzadas. Vengan para acá, por favor, vengan. Ujieres, por favor, a trabajar. Yo quiero orar por ustedes. Por acá vi manos alzadas. Quiero orar por ustedes. ¿Quién dijo yo? A ver, otro amigo. Otra amiga, permite que tu vida sea diferente, permite que tu hogar sea diferente, permite que tu matrimonio sea diferente. No diga, no, pastor, ya se acabó. No, esto no se acaba. Aunque de pronto humanamente esté todo perdido, pero hay una esperanza. Ven, no te vayas sin Cristo, no te vayas. Quiero orar por ti. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La iglesia orando, recuerda, un día vamos a estar en la presencia del Señor. Un día le vamos a decir, mi amiga, ven para acá, por favor, quiero orar por ti. Ven, es tu hijita. Ven. No importa, no tengas vergüenza, ven, mi amor, ven. ¿Alguien más? Sé que hay más gente, hay más amigos. ¿Alguien más allá? Venga. Hace 40 años yo tomé la mejor decisión. Hace 40 años yo le rendí mi vida a Jesús. No ha sido fácil, no, sería mentirles, pero no me arrepiento. Este julio cumplo 40 años sirviendo al Señor. Y wow, han sido los mejores 40 años de mi vida. Han sido los mejores 40 años que aunque me he equivocado, aunque he tropezado, aunque he caído, pero ¿sabes qué? Él nunca me ha abandonado, Él nunca me ha dejado. Y hoy te estoy presentando a ese Cristo de poder. ¿Alguien más viene? Ya quiero cerrar. ¿Quién más viene? Venga. Todavía está a tiempo. Bien, la iglesia ora. La iglesia ora, por favor. Ustedes que están aquí al frente, quiero invitarles. Esto es voluntario. Tal vez se han sentido traicionados, no lo sé. Tal vez lo engañaron, no lo sé. Tal vez te va a decir, pero ¿qué gano? Gana mucho. No sabe cuánto gana. Yo quiero orar por ustedes. Y si ustedes quieren repetir una oración tan sencilla, háganlo en voz alta. Permítame decirle que tal vez al comienzo va a ser difícil, pero esto es de valientes. Valiente no es aquel que carga armas. Valiente es aquel que toma una decisión para tener mejores días en tu familia.
¿Son pareja? Qué lindo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Cierren sus vistas. La iglesia ora, por favor. Si usted quiere llorar, hágalo, no importa. Aquí nadie le va a reprochar por eso. No importa. Yo sé que hay más gente atrás. Hay más gente atrás. Gente que fue golpeada. Gente que fue herida. Gente que fue abusada. Gente que fue lastimada. Hoy el Señor quiere sanar esas heridas, pero tiene que venir acá adelante. Usted que está aquí, ore conmigo, diga conmigo, repite esta oración. A ver, acá estoy. Acá estoy, por favor, acá estoy. Hello. Acá estoy, gracias. Repita conmigo. Señor Jesús, si eres el Dios que el predicador habla, si eres el Dios que el predicador dice que hace milagros, quiero que hagas un milagro en mi vida. Quiero que te hagas real en mi vida. Quiero que te manifiestes en mi vida. Tal vez cometí errores, diga conmigo, tal vez cometí errores, pero nunca es tarde para reconocerlos. Señor Jesús, diga conmigo, Señor Jesús, en esta noche yo quiero entregarte mi vida, porque quiero ver días mejores. Señor Jesús, quiero que mis hijos puedan ver días mejores. Señor Jesús, quiero que mi familia puedan ver días mejores. Y lo más importante, Señor Jesús, quiero conocerte profundamente. En esta noche, diga conmigo, en esta noche, yo rindo mi corazón, yo rindo mi vida y te la entrego a ti. Te pido, Dios, diga, te pido, Dios, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Registra mi nombre, y algún día que yo parta de esta tierra, yo pueda escuchar tu voz cuando tú me llames y yo pueda responderte, heme aquí. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Con su vista cerrada, yo oro por ustedes. Padre, gracias. Padre, yo bendigo las vidas, familias de cada integrante que pasó al frente en esta noche, Señor. Dios, yo no conozco sus problemas, yo no conozco sus necesidades, yo no conozco su dolor, yo no conozco su angustia, yo no conozco su necesidad. Pero, Señor, tú lo sabes. Como siempre te lo he dicho, Señor, comienza a tratar con ellos, Padre amado, y hazte real. Que la próxima vez que me los pueda topar en el centro o en algún lugar, ellos me digan, pastor, el día que yo acepté a Jesús, cosas diferentes empezaron en mi hogar. Padre, yo los guardo, yo los bendigo, yo, Señor, declaro sobre ellos bendiciones. Y todo espíritu contrario que esté sobre ellos de muerte, de violencia, de venganza, se desbarata en el nombre de Jesús. Señor, y si hay enfermedades, si hay dolencias en sus corazones, si hay dolencia en su vida, Señor, tú eres el médico por excelencia. Sánalos, sánalos. Que ellos puedan ir al médico y el médico pregunte, ¿dónde fuiste? Ellos puedan decir, a una campaña cristiana. Padre, en tus manos está, en tus manos te los dejo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde por allá, por favor. Ayúdale a pasar por allá. Vamos, dale fuertes aplausos, dale fuertes aplausos. Si es para Cristo, dale fuerte. Vamos, más. Hay presencia de Dios, hay presencia de Dios. Recibe toda la honra. Allá. Yo soy hijo de Dios. Recibe toda. Quiero agradecer, gracias hermanos. Ya muchos nombraron mi nombre, soy el pastor misionero Jimmy Ramírez. Dirigimos una organización llamada Redime Ecuador. Usted puede entrar a Facebook y usted va a ver lo que hacemos. Recuerde que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Gracias, Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima.
Amén. Ese es el Dios al que adoramos, al que servimos, el que cambia vidas, el que nos trae un nuevo amanecer, una nueva esperanza. Ese es Jesús. Así es que todos los que han hecho la oración y todos los que quieran una oración pueden acercarse al grupito que está ahí. Hola. ¿Sí? Porque puede ser que no haya otra oportunidad, nosotros no sabemos, ¿cierto? Hay que aprovechar todo momento de nuestra vida. Grey de Dios, así es, hemos escuchado la palabra del Señor y también comunicar que hay unos hermosos canguros que el pastor Jimmy ha traído para poder compartir a tan solo $6, $8. Sería muy importante los encargados de pronto traer para poder mostrar al público, y si alguien quiere apoyar pues a la fundación, ya saben, ¿no? Así que a tan solo $6, $8 usted puede llevar estos hermosos canguros que vamos a presentar en este momento. Grey de Dios, por favor, el tiempo es de ustedes. Ahí está, este hermoso canguro que dice Fundación de Redime, así es, Fundando Familias, a tan solo $6. Este de acá, $8. Y por acá, uno más grandecito que está, $10. Así que si usted quiere colaborar con la fundación, este es la oportunidad que está. Un delegado en la parte de atrás puede acercar con toda confianza y poder adquirir a tan solo $6, $8 y $10. Así es, porque es mejor dar que recibir. Así es que vamos a apoyar con un granito de arena a que el ministerio y la palabra de Dios continúe creciendo. Así es. Y vamos a continuar con este tiempo hermoso. Invitamos al Ministerio Grey de Dios que van a tener su participación, y luego ya estamos llegando a la parte final y listo los hermanos, los amigos quienes tienen el ticket que hoy se hicieron acreedores, que vamos a hacer la entrega de los premios dentro de contados minutos. Y si alguna personita quienes nos visita por primera vez quiere volver a ver la transmisión, quiere escuchar la prédica, quiere de pronto ver si usted salió en esta transmisión en vivo a través de Manantial TV, pueden volver a ver cuantas veces quieran a través de Manantial TV. Claro, solamente sí, pone. estamos en el canal de YouTube como Manantial TV y también en Facebook. Busca Manantial TV y ahí puede observar todos los 3 días que hemos tenido y puede volver a ver cada uno de estos programas. Pero no solo puede volver a ver, sino que además está más que invitado a los servicios que tenemos Grey aquí de Dios en Manantial de Vida todos los martes 7 de la noche y los días domingos 5 de la tarde. Venga, venga, no se quede. Además, tenemos los servicios de Manantial de Vida los días martes en este lugar, culto de oración. Si usted tiene algún problema, alguna dificultad, tenemos a ese Cristo Jesús que siempre va a estar atento, siempre va a escuchar nuestras oraciones. Los días jueves tenemos clase bíblica. Queremos conocer más de Dios, queremos conocer más de la palabra de Dios. Los días jueves, 7 de la noche, en el auditorio de la iglesia. Y de pronto los jóvenes, dice, ¿cuándo? Para nosotros, para los jóvenes también. Sí, puede venir cualquiera de estos días, pero además tenemos un culto especial para los jóvenes. De 15 en adelante, todos los jóvenes pueden venir los días sábado, así 7 es. de la noche, así es. A partir de las 7 de la noche, y los días domingo, culto general para la familia a partir de las 5 de la tarde en este lugar, y también para los niños la escuela dominical con las maestras y maestros que se han preparado para dar lo mejor, para instruir a cada uno de los niños. Y también los días domingos, si usted dice, no puedo en la tarde, quiero de pronto pasar con mi familia en la tarde, a partir de las 5 de la tarde quiero descansar. Tenemos el culto matutino, 9 de la mañana, estamos ya reunidos aquí en este mismo lugar, 9 de la mañana, los domingos, puede venir con toda su familia, con todos los amigos y todos los vecinos. Y recuerde que en este lugar hay un lugar especial para cada uno de ustedes, pueden invitar a sus familiares, a sus vecinos para juntos crecer y juntos compartir la palabra del Señor. En este momento tenemos ya al Ministerio Grey de Dios que va a hacer su participación. Pista, por favor.
escuchando a este coro maravilloso de más de 50 voces. Pueden seguirnos en las redes sociales, Coro Crey de Dios en Facebook. Pueden encontrarlas y ahí pueden escuchar cada una de sus canciones. Así es, y vamos a continuar. Estamos llegando ya a la parte final. Pedimos de favor los encargados ya de hacer la entrega de la fanesca, por favor, ya que se preparen, porque habíamos dicho que hoy hay fanesca. Imagínense, ¿no? Compartir con los vecinos, con los amigos, es una experiencia única para todos los que hemos venido estos 3 días. Y recuerden que las puertas de Manantial de Vida siempre van a estar abiertas y hay un lugar especial para cada uno de ustedes. Claro que sí, es en los que hemos estado compartiendo la palabra de Dios, pero también tenemos la oportunidad de compartir esta deliciosa fanesca, porque de eso también se trata, la coinonía, la comunidad, de estar compartiendo unos con otros. Para eso también estamos aquí en Manantial de Vida. Recuerde, el martes 7 de la noche, cultos de oración. Puede venir en este mismo lugar, en la misma silla que usted está sentado, ahí mismo. Venga, venga, porque estaremos compartiendo mucho más del Señor. Así es, antes de empezar ya a entregar la fanesca, los premios, vamos a invitar a los encargados quienes deben estar ya. Me parece que algunos están acá. Eduardo, por favor, ya está acá. Por favor, todos los que tienen que, los encargados. Sumagñán estará por aquí de pronto. Estamos llegando a la parte final. Sumagñán, el tiempo es de ustedes. Así es que estamos ya culminando este programa de este día domingo, agradeciendo a todos los amigos quienes han hecho todo lo posible para poder acompañarnos, y estamos seguros que usted no va a regresar tal y cual como ha venido. Así es, está llevando una palabra de esperanza, que es una palabra viva, dinámica, eficaz y es poderosa. Esa es la palabra de Dios. Tenemos ya a Sumagñán, que viene también con un tema muy especial. Cada uno de los temas hablan acerca del amor de Dios, de cuánto Dios nos ama y cuánto se interesa por nuestras vidas. William Morocho, Clever Cujilema, Hugo Macas, Manuel Yungán, Rodrigo Valdés, Freddy Duche, Hernán Cujilema, Franklin Yungán. Por favor, los encargados pueden ayudarnos para que puedan ayudar a hacer la entrega correspondiente de la fanesca, ¿no? Pedimos de favor a todos los que estamos nombrando, mientras Sumagñán se prepara para hacer su participación, la última presentación, la última participación de este día. También llamamos a nuestro hermano Antonio Londo, Raúl Juela, Manuel Valdés, Juan Congacha, por favor, José Luis Mayancela, Ángel Tuabanda. Sumagñán, por favor, estamos esperando. Alfredo Nina, por favor, ayudarnos para que puedan hacer la entrega correspondiente de la rica fanesca, gracias a los encargados, a los del Ministerio de Gastronomía, desde las 6 de la mañana preparando para dar lo mejor, haciendo todos los preparativos, mientras unos y otros estaban descansando todavía, pero ellos ya estaban trabajando. Gracias a cada uno de los hermanos que se esfuerzan para prepararlo mejor. ¿Y qué le parece si vamos a entregar más premios? Porque todavía nos quedan unas Así es. Alberto Juela, Jorge Gómez, Clever, por favor, para que puedan ayudar a hacer la entrega correspondiente. Antonio Tuabanda, Manuel Fuela, Manuel Janeta y al Humberto Valdés. Los encargados, por favor, los que hemos nombrado, para que nos ayuden a hacer ya la entrega de la rica fanesca. Así que Sumagñán, ¿están listo, o no están? mientras se prepara, vamos a llamar, a ver, 3 participantes, por favor, necesitamos 3. 3 participantes, a ver, venga por favor, repito, 3 participantes. A ver, como le dijimos a los niños y a los que ya participaron, venga con su acompañante, venga con un acompañante, venga con un acompañante, solo con un acompañante. Sí, venga con su papá, con su mamita, y acá tenemos ya un participante que ya quiere premio. 2 más, por favor, buenas noches, bienvenido. Los amigos, queridos hermanos, venga, por favor. De Vida, los amigos. Y los amigos que recibieron el ticket, los que no vinieron ayer, el día viernes habíamos entregado un ticket. Por favor, si no recibieron el premio ayer, hoy vamos a hacer la entrega correspondiente de estas hermosas camisetas. Imagínense. Así es. Los amigos, por favor, los invitados, necesitamos los aquí. Amigos. Los invitados que... Netamente los amigos, quienes nos acompañan por primera vez, vea qué hermosa camiseta, con un mensaje que dice: Jesús, esperanza de vida.
Así es, Jesús, esperanza de vida. Esta camiseta puede ser de usted para los que vayan a participar y los que tienen el ticket del día viernes, los que no vinieron ayer, por favor, sé que algunos no vinieron, pero si usted vino hoy puede retirar esta hermosa camiseta. Muy bien, uno más, nos falta uno más. Un una participante dama, de más. pronto, una dama, por favor, ¿dónde están Por las favor, mujeres? alguien, los hermanos que invitaron pueden invitar a sus invitados, Sí, invitadas, anímelo, a ver, para que venga, puedan venga, participar, ¿sí? Alguien, por favor. ¿Dónde está una de las damas, una de las mujeres? ¿Dónde está una dama? Necesitamos aquí. Venga, no tenga miedo, que facilito. Sí, ahí viene. Ya se anima, sí. ya viene. Sí. Eso, muy bien. Muy bien. Mientras nos preparamos ya para recibir esos ricos, esa rica Muy bien, fanesca. amiga, muchísimas gracias. De aquí viene también nuestro amigo. Perfecto. Una sola hilera, por favor. Bien ordenaditos. Muy bien, amigos. Su nombre, por favor, y quién lo invitó. Jorge Párraga. ¿Quién lo invitó? La señora Santa Perpetua. La señora Santa Perpetua. ¿Dónde está? A ver, alza la manito si está aquí. ¿Dónde está? Muy bien, gracias por haber hecho la invitación. Muy bien, amigo Jorge. ¿Qué fue lo que le ha impactado de todo el servicio? Pues, perdón, ¿me repite? ¿Qué es lo que más le ha impactado a usted del servicio? ¿Alguna palabra, algo que predicó el pastor? ¿Alguna de las enseñanzas que dieron aquí? La prédica del pastor. Esa me impactó. Muy lindo, muy lindo. Me gustó. Muy bien, amigo Jorge. Siguiente. Amiga, su nombre y quién le invitó. Damaris Romero y me invitó Elisa Ruiz. Elisa Ruiz. ¿Dónde está mi hermana Elisa? Alza la manito. Elisa. Allá está en la parte de atrás, sí, muy feliz, muy contenta Muy al bien. ver. A ver, acá mi amigo, su nombre. ¿Usted vino desde cuándo? ¿Desde el viernes o solo desde ayer? Ayer y hoy. ¿Usted hermano de la hermana Mireya? No, sobrino. Sobrino, ¿su nombre? Luis Crespín. Luis, ayer estuvo también Luis participando, él está más que activado, está, pero recontra que bien aquí, así es que mi amigo Luis, acá el último, por favor, su nombre. Luis Mario. Luis Mario, ¿quién lo invitó? Mi tío. Pedro. Luis, ¿y dónde está su papá y su mamá? En la casa. Ahora, cuando vaya a su casa, todo lo que vio aquí, todo lo que usted aprendió, repítale en la casa, ¿ya? ¿Sí va a hacer eso? Sí. Muy bien, listos. Ahora sí, vamos a hacer rápidamente a ver si se acuerdan de el rompehielo, ¿cierto? ¿No? Cara y sello. Vamos a ver eso. Empezamos por Allá esa. justo estamos. Sí, a ver, en parejita, pónganse cara. De frente, ¿ya? De frente, cara, Muy de bien. frente. ¿Cómo era cara? Cara, sello, cambio de cara, ya sabían lo que Ya, a estuvieron ver, al inicio, un ¿no? ensayo. Cara. Dice que ella vino tardecito, Ay, entonces él no vio. sabe. Pero ellos estuvieron, ¿ya? Van a ver cómo hacen ellos y luego Listo, hacen, ¿ya? cara, tienen que chocar las palmas. Listo, cara, las palmas. Muy bien. Sello. Las se rodillas. tocan el muslo, ¿sí? Eso, muy bien. Cara, sello, cambio de cara. Se cambia de lugar. Muy bien. Ya, listo, facilito. Entonces, como ya se aprendieron cómo es, voy a contar 3 y voy a dar las instrucciones. O sea que 1. si quieren llevar el premio no deben equivocarse. Claro que no puede equivocarse, claro que Y no. el Vamos. público, el jurado calificador. Por supuesto, entonces, 1, 2 y 3. Cambio El pastor, de cara. el pastor, el jurado, ¿ya? Sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello, cambio de cara. Ya, por ahí va, ¿quién va ganando? Todos. Y a mí me le preguntamos al pastor. Cara, rápidamente, cara, sello, cara, sello, cara, cambio de cara. Ya, están muy bien, están bien activos los 4, muy bien. Entonces, ahora sí, frente por favor al público y la cápsula de poder. ¿Sí se acuerda, verdad? Muy bien, a ver, vamos, empezamos por el más jovencito. ¿Cuántos años tiene? 8. Muy bien, 8 añitos, una mente fresquísima. Vamos, la cápsula de poder, ahora. Hebreos. Vamos del público. 4:12. Muy bien, hasta ahora va bien. No, va a recordar, acuérdese. A ver, ¿a quién más? Acá, mi amigo Luis, ¿verdad? Mi amigo Luis, usted estaba más que atento.
Cápsula de poder, ahora. Hebreo 4:12. La palabra de Dios es dinámica, viva y eficaz y poderosa. Muy bien, Muy bien, esos aplausos. Esos aplausos. ¿Qué pasó, Luis? Así era facilito. A ver, siguiente. Pero a ver, de lo que vio su compañero. Sí, así es. Vamos. No se acuerda. Quiere A que ver, lo haga acá. una vez más para que de pronto. Ya, pero vamos a ver acá. Ah, ya, primero. muy bien. A ver, amigo, ahora sí. Usted sí estaba desde el inicio. Sí se acuerda. Sí. Muy bien, vamos entonces. Cápsula de poder, ahora. Hebreo 4:12. Y el poder de Dios. La palabra de Dios. No me acuerdo más. No se acuerda nada más. Bien, a ver, amigo Luis, aquí adelante para que le enseñe rápido. Si ustedes aprenden rápido, ya pueden ganar el premio. A ver, amigo Luis, unas 2 veces nada más. 1, 2 y 3. Ahora. La palabra de Dios es dinámica, viva y eficaz y poderosa. Pero con las mímicas, Con todas vamos. las mímicas, con todas, rápidamente. Vamos. Hebreo 4:12. La palabra de Dios es dinámica, viva y poderosa. Ya, muy, Muy bien. bien. Ya sabe, ¿verdad? Rapidita, facilito. Muy bien, vamos a ver, mi amigo. Van a superar al profesor, ¿ya? Eso, van a superar al profesor. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahora. La palabra de Dios es viva, dinámica y poderosa. Muy bien, solamente falta la dinámica. ¿Qué sí. pasó con las manos? Vamos, con todo el cuerpo. Esto es moviéndose todo. Vamos. 1, 2 y 3. Ahora. La palabra de Dios es dinámica y poderosa. Muy bien, fuerte los Está por ahí un aplausos. poco nervioso. Vamos a la amiga, a ver, por favor. Va a sacar la cara por toditas las mujeres que están ahí viéndola. Ahora, ¿cómo es la cápsula de poder? Hebreo 4:12. La palabra de Dios es vida, dinámica y poderosa. ¡Wow! Muy ¡Esa bien. barra! Yo le dije que las mujeres iban a sacar la cara. Ahora sí, véngase por acá. Ya usted ya se sabe todo, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver, demuestre que usted va a sacar la cara por todos los niños. Sí. Ahora, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es dinámica y eficaz y poderosa. ¡Wow! Muy bien. Muy bien, muy bien. Así es que se hace también acreedor de un premio. ¿Usted ya tiene, no? ¿Todavía no? Ya, muy bien. ¿Usted también? Y para el amigo también, uno más. Ya está listo, Sumañán, por favor. Listo, porque estamos con el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias con los Gracias, participantes. por favor, Ya gracias. mismo llamamos una vez más para que ya reciban el premio. Guarden el ticket. Guarde su ticket, por favor, guarde su ticket. Listo con el sonido, por favor, que estamos con poquísimos minutos. Así es, y los encargados de repartir la rica fanesca, por favor, el tiempo es de ustedes. En este momento vamos a tener... Así es, ¿estamos listos? Si no, para orar por la fanesca, vamos a orar por la fanesca, caso contrario, de pronto, listo, el ministerio Sumañán se prepara. Dianita, por favor, vamos a orar por los alimentos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos que nos vamos a servir. Gracias, porque Él es el que hace todas las cosas. Oremos al Señor, cerrados los ojitos. Señor Jesús, gracias, Padre, porque la lluvia que envías, la tierra que tú nos has dado, es de donde nosotros podemos obtener estos alimentos. Gracias, Señor amado, por tu amor, porque eres tú quien nos da el alimento, y gracias también por el amor de los hermanos que han preparado hoy esta deliciosa fanesca. Bendice, Padre mío, a cada una de esas manos dadivosas. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Ya llega a cada uno de los asientos de esa rica fanesca. Mientras invitamos a todas las damas, por favor, me dice, para que acerquen a la cocina. ¿Ya? Muy bien, en este momento vamos a disfrutar de ministerio
Danza Sumaguiñán. Y no se olviden, si usted quiere volver a ver este programa, el programa de ayer y del día viernes, visite Manantial TV. Y ahí están todas las programaciones. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda afuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Mira qué hermoso destello eres de él. Un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Y el lisiado en la historia era yo. Fuerte los aplausos. Muchísimas gracias al Ministerio de Danza Sumaguiñán. Y eso es lo que se hace aquí en la iglesia, ¿no? Con los niños, cada quien tiene su ministerio y participan, y eso es muy agradable. Y disfruten de la fanesca. Así que los que ya tienen, buen provecho, ¿sí? Y los que no, no se preocupen, que para todos hay. Claro que sí, y recordarles una vez más los días de servicio aquí en la iglesia Manantial de Vida. Martes, A partir de las 7 de la noche, culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico, donde usted va a aprender más de la palabra de Dios, esa palabra que trae vida a nuestra vida. así es, Pero cada una quien con vida en su, abundancia. cada aula con su maestro, con su temática. Así que todos los días jueves a partir de las 7 de la noche para crecer en la parte espiritual, y los días sábado para los jóvenes a partir de las 7 de la noche. Culto especial para los jóvenes. Y los domingos, domingo de familia, 9 de la mañana, aquí en este mismo lugar, venga con toda su familia. Así es, y en la tarde a partir de las 5 de la tarde, para que pueda disfrutar y venir con toda su familia, y de esa manera ser muy agradecidos con el Creador. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a hacer preguntitas porque tenemos más premios. Oiga, Así hoy es. es el último día y tenemos que dar todito los premios que tenemos aquí. Así es que vamos a pedir ahora 3 personas más. Vamos, 3 personas más de las que vinieron hoy recién. Hoy. De las que vinieron hoy día. A ver, 3 personitas. Vamos a ver.
de este lado. A ver, ahí la amiga que me está mirando. Venga, venga, amiga, venga. Venga con toda confianza. Puede que ese premio sea para usted. Estamos llegando ya a la parte final. Así es. Estamos esperando un poquito hasta que disfruten de la rica fanesca y hacemos la oración final y cada quien a casa. Pero antes de eso tenemos que entregar los premios, ¿sí? A ver, ¿quién más? ¿Quién más se anima? ¿Quién quiere más? premio? A ver. Nadie. ¿Quién más? Nadie más. No Entonces, puede si ser. nadie Nos quiere llevamos a la premio, casa. nos llevamos, pero tenemos que entregar a las personitas que habíamos entregado los tickets hace un momento. De pronto, si tienen ticket del día viernes, también puede pasar y hacemos la entrega de los premios que ya se habían ganado, ¿sí? Así es. A ver, la amiguita de ahí. Parece que sí. Venga, no le tenga miedo. Venga. Eso, venga. Ahí viene la amiga. Sí, Las muy mujeres bien. siempre bien valientes, decididas. Así es, encargue la fanesca en buenas manos. Sí, acá ya tenemos el ticket. Siga así, venga, para que de pronto también. Sí, suba por favor para que. Sí, para que ya vayan pasando y también reciban el premio que ya se habían ganado Ya, por su participación. ya. Entonces llamamos a todos los que entregamos ¿Sí? en este momento el ticket, ya, a todos los que entregamos en este momento y a los que quieren también ganar, venga. Sí, venga por favor acá. Estamos llegando ahí a la parte final, agradeciendo a cada uno de ustedes y recuerden, si usted quiere volver a disfrutar de esta programación gracias a la tecnología, tenemos Manantial TV, usted ingresa a YouTube, pone Ministerio de pronto Manantial de Vida, Manantial TV y ahí está todas las programaciones que se realizan en este lugar y acá tenemos ya listo para retirar el ticket. ¿Alguien más tiene, por favor? Le habíamos hecho la entrega de estos tickets, por favor, si tiene, pase por favor para que pueda retirar su premio correspondiente por su participación. Vengan por favor, pero acá también tenemos participante que quiere premio, quiere el ticket. Muy bien, acá por favor, estén listos por favor. ¿Ya recibió la fanesca? Sí. Ah, ya, muy bien eso, ahí usted también tiene el ticket, excelente, ¿ya? Pero necesitamos más participantes. Claro que sí, a ver, llame una amiga. A la chica que está de verde. A la chica que está de verde el nombre. Sí, recién la conocí. Recién se conocieron, no sabe cómo se Wow, llama, pero ya. ya son amigas. Venga, por favor, venga. Eso, venga la Sí. amiga. Ella Es no que quiere llevar solito el premio, sino hay con op- alguien más. Aquí hay de Sí, todo. venga, por aquí hay favor. oportunidad para hacer nuevas amistades. Para Venga, por favor. compartir ricos alimentos. Aquí ¿Aquí de más? todo. ¿Llamamos a alguien más? A ver, ¿quién más? ¿El amigo? No, ¿quién más? Por allá, a ver, ¿alguien más? ¿Quién más quiere participar que hoy haya llegado? Muy bien, tenemos creo que 2 premios adicionales más, ¿no? Sí, Y que sí, vamos sí, a sí, hacer sí, la sí. entrega. A ver, al amigo Ángel, pidámosle que nos traiga un amigo adicional. ¿Ya? Ángel, tráiganos un amigo adicional, por favor. Un amigo más, tráiganos. Un amigo, sí, llámelo por favor. Ah, ya está acá. ya. Pero igual él ya tiene su ticket, ya Sí, ganó. alguien que no tenga. Adicional, Ángel, alguien que no tenga el ticket, tenga. alguien que de pronto quiera participar. Alguien que usted haya alguien. visto que hoy recién vino. Alguien que hoy recién haya venido. Sí, llámelo, sí. Venga para que reciba su premio porque en Muy esta bien, también el amigo. también quiere premio, muy bien, te quiere premio, muy bien. Pero para llevar el premio tiene que participar y hacer algo Así es. fácil, ¿no? A ver, Entonces, los que no tienen ticket, aquí, además un adelante. pasito adelante los que no tienen ticket, ¿ya? Eso, un pasito al frente, acá por favor, acá, para que puedan ganar ese ticket, ¿no? Usted venga, por favor. Ah, ya, usted va a participar por él, ya, no hay problema, ¿ya? Usted se queda ahí, ya vamos a hacer la entrega del ticket. Muy bien, ahora sí, estamos listos con nuestros participantes, agradeciendo a cada uno de ustedes, agradeciendo a todos los hermanos quienes han hecho todo lo posible para poder realizar este hermoso programa y también felicitar y saludar a todos los hermanos, amigos quienes nos acompañan a través de Manantial TV. Ahora sí, estamos listos. Listos, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos participantes? 2, 4, 5. Ya, más acá, por favor, que no estamos peleados. Venga, una sola. Eso, ahí Muy es. bien. Ya, nadie más quiere, nadie más. Ya no vamos a volver a llamar. Esta es la última. Nadie Muy más. bien. Venga, la última. ¿Algún voluntario así? No, a ver, venga, ¿usted viene hoy por primera vez? Sí, venga, corriendo. Si han venido por facilita la primera pregunta. vez, vengan por favor, para que pueda No, llevar su premio. una pregunta. Acá por favor. Cualquiera la contesta. Muy bien, ahora sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que recordar? Ahora sí, vamos a preguntar. Facilita, las primeras siempre son fáciles. A ver, dígame una sola característica de la palabra de Dios.
a ver, de las que estábamos hablando aquí, en la cápsula de poder, una sola característica de la palabra de Dios. La palabra de Dios es Poderoso. muy bien. Muy bien. Ya ve, sí, rapidito, así de fácil. Usted puede ganarse muchísimos premios. ¿Dónde están los tickets? Se me fue. Ya, Ah, ella, ya, entonces ella Ya, ya a ella le es- vamos a dar directo los premios. Listo, Sí. entonces usted ya un pasito para atrás, ya está usted con la fila de los ganadores. Ya. Muy bien, Listo, entonces. facilito. Vamos, otra pregunta así facilita. ¿Cuál era el texto bíblico de la cápsula de poder? ¿Dónde dice la palabra de Dios es viva, es eficaz? ¿Dónde dice? A ver. Hebreos 4:12. Muy bien, así rapidito y fácil se ganan los premios. Yo Muy les dije bien, tan rapidito, fácil. Y alguien tan dice, ¿por qué no fácil. pasé? Ya ve por qué no pasa. A La ver, siguiente ahora sí, pregunta. Siguiente pregunta, vamos a ver, vamos a ver. Dígame solo lo que usted se acuerda de la enseñanza del pastor. Ahí está el pastor, véalo bien y acuérdese, ¿qué fue lo que dijo? Algo puntual, breve y rápido. A ver, ¿qué se acuerda de lo que dijo el pastor Jimmy? Que no tenemos que darle los teléfonos a los niños. Duro, duro para que todos escuchen. Que no tenemos que darle los teléfonos a los niños. Ya, a ver, pero no se escuchó, solo yo escuché. Allá que el señor último que está ahí parado con camisa negra, él tiene que escuchar, ¿ya? El hermano Abelito, usted me avisa si escucha. Que no tenemos que darle los teléfonos a los niños. ¿Sí escuchó, Abel? Ya, muy bien, pastor, confirme que no tenemos que darle los teléfonos a los niños. Dice el pastor que, ok, eso dijo, muy bien, vea Muy cómo los bien. niños aprenden, muy bien. Al grupo Pase, de los por favor, ganadores. Al grupo de los ganadores. Ahora sí, aquí, siguiente pregunta, mi hermano Aurelio. La siguiente pregunta, ¿qué día es hoy? Sábado, dice. No. A ver, ¿Qué usted estuvo muy celebramos? atento, A ver. ¿no? Estuvo muy atento desde el inicio. Si alguien quiere volver a ver de pronto ya desde casa, quiere ver la programación, ¿en qué parte, en qué plataforma? ¿Cómo se llama el canal? Facilito. Muy bien, Facebook, pero no sé El cómo se nombre, el llama. nombre. A ver, ¿cualquiera puede contestar? Sí, puede ser cualquiera, sí. A ver, cualquiera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La página. A ver, amigo. Esperanza de vida. Esperanza de vida. Mi hermano Abel, ya ve, el hermano. Pero me casi- parece casi se que el desmaya. siguiente participante es A ver, Ángel. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el canal? Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, Hace a ver. rato estaba ahí, sino que ya cambiaron. ¿Cómo se llama? A ver, el canal. Comienza, oficial. empieza con M. A ver, ¿cómo se llama? TV. Más fuerte para que todos escuchen y tengan atento. Y si alguien quiere volver a ver esta programación del día de ayer, de hoy, el del día viernes, ¿cuál es el canal? Manantial TV. ¿Qué dijo? Otra vez. Manantial TV. Pero más fuerte como para que todo el mundo escuche, ¿ya? Porque de pronto, Manantial TV. por favor, el platito de Fanesca para el primero porque está sin Le hace fuerza. A ver, acá le va a apoyar. A ver, ¿cuál es el canal? Manantial TV. Más fuerte, así como que para que todo el mundo escuche, ¿ya? Manantial TV. Muy bien, Manantial TV. Y también pueden comentar ahí. Comentar para Claro que puedan sí, saludar. Manantial Sí. TV, Manantial TV, Manantial TV está siempre dando las coberturas. Muy bien, la siguiente pregunta. Vamos con otra pregunta facilita. A ver, hemos estado los 3 días hablando de un tema esencial. ¿Cuál es ese tema que hemos tratado los 3 días? A ver, cualquiera de los dos. Es primer día que vengo yo. Es vengo el primer día. Primer día. El tema. En general prácticamente estamos viendo el día que Dios entregó su vida y resucitó por nosotros. Muy bien, eso es lo que estamos viendo. Jesús entregó su vida por nosotros, pero resucitó también. Así, pero me olvidé si es ganador o perdedor con él. Lo dijo bien, lo dijo bien. Ya, muy bien. Y ahora usted, amigo, ¿cuándo vino? ¿Qué día vino? A ver. Recién ahorita. Ahorita nada más. ¿Y ahora qué sabe? ¿Qué aprendió de lo que vio? Así es, ¿qué aprendió? A ver. Que todavía no he perdido todavía todo el conocimiento que tengo del Señor. Todavía sé ciertas cosas. Te voy a decir un versículo bíblico. Muy bien, a ver, ese versículo, a ver. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Excelente, muy bien. Muy bien. ¿Y cuándo tiene que venir aquí a los cultos? ¿Qué días son? A ver, ¿qué día? Jueves.
Muy bien, jueves. Jueves, sábado, culto de jóvenes. Muy bien. Y los domingos, culto para la familia. Ya, y lo esperamos este día, martes 7 de la noche, aquí mismo, martes 7 de la noche, a ustedes especialmente. ¿Cómo se llama usted? Jordan Gómez. Jordan, amigo Jordan, martes 7 de la noche vamos a estar aquí en culto de oración y usted debe estar también aquí en este lugar, ¿sí? Porque Y siempre esta en este vez- lugar hay un lugar especial para Así todos. es, y ese día tiene que venir a las 7, no va a venir a la última hora como hoy día, ¿no? A las 7, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Muy bien. Entregamos, Igual son los ganadores. claro que sí. Así es. Entonces, todos acá, por favor, porque vamos a premiar, vamos a entregar los premios correspondientes y pedimos, por favor, a nuestro hermano Jorge Zamora para que nos ayude con la entrega de los premios y muy agradecido con cada uno de ustedes. Estamos llegando ya a la parte final. No se olviden de seguir Manantial TV, saludar, de pronto ahí pueden decir, comentar, participé tal día y comentar y nosotros con gusto vamos a contestar, ¿sí? Así es Claro que se haga una sola hilera, por favor, porque necesitamos tomar la fotito de una sola hilera, bien ordenaditos, bien ordenados. eso. Ordenaditos. Muy bien, la foto Aquí, oficial. aquí, por favor, en esta Y ahí fila. tenemos a nuestro hermano coordinador que va a hacer la entrega de las camisetas, ¿sí? Muy bien. Ya, ¿estamos listos? A ver, La bien foto, por favor, ordenados. Manantial TV. ¿Dónde está Manantial TV? Listo con la foto. Mi hermano José, necesitamos, por favor, traiga las camisetas. Así es, muchísimas gracias. Gracias por participar. Y ahí está el premio. Y si de pronto... ya que se pongan, dice, para la foto, sí, se pueden poner, sí, Jesús Esperanza de Vida, así es. Sí, al otro lado, eso, muy bien, la foto oficial. Gracias con los tickets, gracias, muy bien. Sí. Muchísimas gracias, gracias por participar. Recuerden que para los niños tenemos los días domingos, escuela dominical. Para los jóvenes los días sábado a partir de las 7 de la noche. Todos cordialmente invitados. Y para toda la familia los días martes, los días jueves, los días sábado. Allá falta todavía, muy bien. Creo Mi que hermano presidente, mi hermano Jorge Puguna, por favor, urgente. 4 camisetas más, mi hermano presidente, venga, por favor. así es, también me dicen por acá que hay premio. Si de pronto tiene usted megas, puede ahora mismo ingresar a Manantial TV porque hay premios para los 3 primeros que se levanten y digan, wow, estamos ahora mismo en vivo a través de Manantial TV. Si están siguiendo, pueden comentar, hay premios ahora mismo, lo pueden hacer y se pueden poner de pie y acercar acá al coordinador y retirar su premio correspondiente, ¿sí? Muy bien, mi hermano Jorge Puguna, por favor. Mi hermano Jorge Puguna, necesitamos esas camisetas. Sí, ahí viene más premios, sí, venga, por favor. ¿Ya ya se tomaron la foto? A ver, Muy bien. Todos se ponen Foto la para el camiseta, recuerdo. póngase para que Sí, vean. y los que ya tienen la camiseta, muchísimas gracias. Pueden tomar asientos, seguir disfrutando de la rica, casi digo de la rica colada morada, no, de la rica fanesca, así es. Muchas gracias a los que ya tienen la camiseta y los que no, tengan paciencia que ya viene, si no viene hoy, de pronto tiene que venir, ¿sí? Ya muchísimas gracias a los que ya tienen, pueden tomar asiento, ¿ya? Sí, pueden tomar asiento, disfruten de la rica fanesca y los que faltan no se preocupen que ya viene el premio para ustedes. Gracias por participar. Recuerden que siempre en este lugar hay un lugar muy especial para cada uno de ustedes y también favor de seguirnos, comentar en Manantial TV, que siempre estaremos gustosos de atenderlos, ¿sí? Entonces, ¿tenemos algún anuncio de parte del pastor? Que el Señor los bendiga. Buenas noches. Por favor, a los amigos, queremos compartir un platito más de fanesca para que lleve para su amigo, para su mamá, los amigos, por favor, un platito más para que ustedes lleven. Todos los invitados. Si usted trajo un invitado, por favor, pídale un platito y dele a los invitados, por favor, porque hemos cocinado suficiente para que lleve para la casita
a los amigos, por favor. Si usted trajo un invitado, dígale, por favor, deme un hito para mi invitado, ¿sí? Así que no se vayan todavía los amigos, para ustedes hay un platito más de fanesca, por favor. Así que, y usted trajo un invitado, acérquese, dígale, yo te cojo uno para usted, ¿sí? Así que, por favor, espero que disfruten. Y bueno, este programa hacemos año tras año y le invitamos con la finalidad de participar juntos con ustedes, de celebrar este lindo aniversario de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amigos, no hay nada más lindo que Jesús. El mundo puede ofrecer muchas cosas, pero nuestro Señor Jesucristo ofrece la paz, ofrece la bendición, ofrece la seguridad. Ahí sentadito nomás, y ahí viene, hay bastante fanesca que están sirviendo, por favor. A todos los amigos le vamos a dar las para que lleve a su casita, para sus invitados, para su papá, para su hermano. Entréguele, por favor, para los invitados, por favor. Ya viene más fanesca, ya viene, por favor. Así es, para todos, hay fanesca, con toda paciencia, espere un ratito. Mientras disfrutamos de la rica fanesca, vamos a entregar a Nueva Generación. Nueva Generación con ustedes. Así es, Nueva Generación va a ser su participación en esta hermosa tarde. Muy bien, y recuerde, martes 7 de la noche, culto de oración, y domingo 9 de la mañana con toda su familia. Los esperamos aquí en este mismo lugar. Sí. Buen provecho con todos. Aleluya. Aunque hay oscuridad,
damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Estamos muy contentos que cada uno de ustedes han podido visitarnos. Ha sido un gusto tenerlos y nos gustaría que nos siga visitando a sí mismo. Las puertas de la iglesia Manantial de Vida está abierto para cada uno de ustedes. Así es que, amados amigos, sean cordialmente bienvenidos. En esta hora queremos hacer una oración para poder retirarnos, para que el Señor los lleve, para que el Señor los guarde, les cuide en el camino que ustedes van. Si ahí usted está, puede agachar su cabeza y oramos al Señor. Padre eterno, amado Dios, estamos muy contentos y agradecidos por permitirnos, Señor, regocijarnos en tu presencia. Gracias, Señor, por traer a cada uno de las personas que nos han podido, Señor, visitar. Sé que, Señor, tu palabra ha sido sembrada en sus corazones. Espíritu Santo, tú harás la obra perfecta en cada vida, en cada corazón, en cada familia, Señor. Ahora, Señor, en tus manos queremos encomendar la vida de cada uno, Señor. Protege, guarda, Señor, en el camino hasta donde ellos van a llegar, Señor, hasta esos hogares que tú has bendecido. Señor, que vayan con tu bendición, que tus ángeles, Señor, acampe alrededor de ellos y pueda llegar con ese mismo gozo, con esa misma alegría, porque tú eres nuestro Dios, nuestro protector, nuestro amparo y nuestro pronto auxilio. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.